En las opiniones que importan, contamos con la colaboración del doctor Ariel Pisano Rondó. Nacido en Florida en 1938, en el seno de un hogar formado por Tita, ama de casa, y Genaro, zapatero y cartero, vinculado este último desde siempre al deporte. Cursó sus estudios en nuestra ciudad, Escuela Artigas, Liceo Departamental y terciarios en la Universidad de la República, egresando con el título de médico en 1967. De nuevo en Florida fue presidente del Sindicato Médico de 1968 a 1970. Fundador del Frente Amplio en nuestro departamento en 1971. Preso político de 1972 a 1977. Militante de siempre, candidato a la intendencia por dicha fuerza en 2005 y director de higiene de la misma durante la administración Giachetti. Destacado en la culminación del ejercicio de su profesión como diabetólogo. Presidente de la Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay. En las opiniones que importan, Ariel Pisano Rondó. Todos los martes, minutos después de las 10 de la mañana por 94.5 FM del Pueblo. La Otra Radio. A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. La verdad que es estimulante que aún con mi edad la opinión mía importe. Y esto va como una especie de mensaje, porque la gente mayor aparentemente tiene tendencia a hablar de la historia, ¿verdad? Y eso es lo fundamental, creo, el conocimiento de la historia por parte de los jóvenes que aún no eran nacidos, incluso cuando la crisis del 82, o los jóvenes que después, en la de 2002, ahora tendrán la crisis económica del 2002, tendrán sus 10 añitos. No van a saber, pero más adelante tendrán que saberlo, porque eso define las posiciones que vamos a tener más adelante en el ámbito político. Muchas veces se me dice que para qué sigo, para qué, como que estoy involucrado en política. Bueno, yo creo que política, como lo dice la propia palabra, es algo que tenemos que tomar nosotros como posición, la polis, es decir, toda la ciudad, el pueblo, debe tener opiniones claras acerca de lo que vamos a elegir o definir cada vez que se nos presenta la posibilidad de ejercer nuestro derecho al voto. Y por eso hablé de historia el otro día, y hablé de historia porque, así como Sanguinetti no quiere hablar de la historia reciente, o si habla de que fue el salvador y el reconstituyente de la democracia después de la dictadura, no recuerda que en ese momento, por ejemplo, en las elecciones en las que salió él en su primera presidencia, ni estaba Ferreira Aldunate como candidato, porque estaba preso, y no estaba Sereñi, el general Sereñi, porque así que corrió prácticamente con el caballo del comisario. Así que no nos hagamos ilusiones con respecto a eso. La historia tiene que ser lo bueno y lo malo, lo criticable y lo que es elogiable. Es decir, nosotros, los frente amplistas, tenemos cierta tendencia a ejercer una crítica que termina por ser destructiva. Vemos todo lo malo y no vemos lo que realmente se ha construido. Y recordemos que así como ahora todo lo bueno no es lo que viene de afuera, todo lo bueno económico es lo que viene de afuera, en la crisis de 2002 no todo
lo que vino fue de afuera. Al contrario, la crisis fue fundamentalmente de Argentina, la crisis económica que nos sumió en la peor crisis quizá de nuestra historia, en la que se sumergió a la gente en la desocupación, en la exclusión, muchas de las cosas que aún ahora vivimos. Fue una crisis que vino por factores externos e internos. Por ejemplo, Brasil había devaluado en el 99, había devaluado su moneda, haciendo que todo lo que hiciera antes nos compraba a nosotros y nosotros después tuvimos que ir, tanto Argentina como Brasil, tanto Argentina como Uruguay, a comprarle a Brasil, porque había devaluado. Dicho esto, en ese año Brasil no creció, pero al año siguiente crecía su Producto Bruto Interno. Y no pasó la crisis que pasamos nosotros y pasaron los argentinos por medidas económicas tomadas erróneamente por los que ahora opinan de lo que estamos haciendo nosotros o nuestro equipo económico. Yo no digo que haya cosas que haya que ajustar. Eso hay que ser realista y hay que estar muy atentos para evitar, porque blindajes en este mundo globalizado no existen. Pero, evidentemente, el equipo económico salió desde que estaba Tabaré Vázquez en el 2005, salió pisando fuerte y evitando males mayores, porque estábamos muy, pero muy endeudados, en una deuda que prácticamente el 90% era en moneda extranjera. Ahora por lo menos el 50%, contra el 50% tenemos en moneda extranjera y después en nuestra moneda. Entonces, hay que recordar eso, porque son los que opinan ahora de todo. Ustedes lo escuchan al expresidente Jorge Valle y se encuentran que fue una maravilla. No digo que alguna cosa buena por su vinculación con los Estados Unidos haya con gente de los Estados Unidos, especialmente de la administración de Bush, tenían muy buena vinculación y auxiliaron en su momento. Pero no dejemos de recordar que cuando hizo el ajuste fiscal en 2002, lloró en la televisión. Una de las tantas veces de los llantos de Valle en la televisión. Muchachos, recuerden eso. Muchachos frentistas, recuerden eso. Y también tenemos que recordar que más allá de la opinión que nos merezcan los argentinos, cuando en Bloomberg dejó el micrófono abierto y habla de que todos los argentinos son ladrones, ¿qué pasaría si Mujica, a quien se le adjudica tanta charla, digamos que a veces podría no tener algo elogiable, en este caso, fíjense que dice todo eso y todavía, además, cuando le preguntan sobre Duhalde, habla de que Duhalde no tiene, políticamente no tiene prestigio, que no tiene partido, que no tiene... Y tiene que ir a Argentina a pedir perdón y a llorar allá. Llora también allá. Habla de que su madre es de origen argentino y llora también allá. Y después, cuando la corrida se hacía inevitable acá, es decir, la corrida de los depósitos, porque se habían hecho las cosas mal, y hablemos que no solo los peiranos acá fueron los que se llevaron el dinero, hubo muchos más. Entonces, cuando pasa eso, también cuando emite su mensaje televisivo, llora otra vez, genera otra otra inestabilidad en la gente, en la psicología del depositante de los bancos. La desconfianza es mayor y cada vez se retiran más depósitos. Entonces quiere decir que las cosas de acá se hicieron mal. En toda América Latina, la crisis más profunda fue en Argentina, que pasó lo mismo el año anterior de las cosas que se hicieron mal aquí.
se hicieron al año siguiente mal aquí, se hicieron desde el 99, cuando la segunda presidencia de Sanguinetti se hizo mal de acá. Entonces hay que recordar eso para que no se vuelva a repetir. Y el Frente Amplista debe mirar también lo positivo. No podemos estar visualizando siempre negativamente todo. Es decir, hay un discurso de derecha que se habla, a la gente se le ayuda, es asistencialismo. Puede haber asistencialismo, pero hay muchos planes para incluir a esa gente a los que se ayuda. Y lo que se ayuda no tiene nada que ver, la cantidad de lo que se ayuda no tiene nada que ver con lo que en gobiernos anteriores, con los partidos políticos tradicionales, se ayudó a los banqueros. Así que tengamos bien en claro eso. No se olviden que hubo fotos que estuvieron en todos los medios de difusión en la que cenaban los expresidentes como Lacalle, como funcionarios de los Estados Unidos y los hermanos Rom. Hay una famosa cena en la que todos están muy alegres, Lacalle, Valle, todos cenando con los hermanos Rom. Entonces, vale la historia, sí, cómo no, vale la historia no para los viejos, que es como una especie de ejercicio de ver lo que pasó, no. Yo, por ejemplo, leía Historia Nacional, una Historia Nacional que sí que es de izquierda, cómo no, que es la Historia de los Orientales de Carlos Machado, y es sorprendente la cantidad de gente que se le dio vuelta a Artigas. Es decir, cuando le lesionaba sus intereses, se le iban desde Larrañaga a Rivera, desde Rivera a Nicolás Herrera, que estaba con Nicolás Herrera, antecesor quizá de los Lacalle Herrera, estaba como ministro especialmente de la Cisplatina, de los portugueses que habían invadido la banda oriental, la habían invadido para justamente con la anuencia del gobierno centralista porteño. Así que no nos olvidemos de eso, porque tampoco la historia es un continuum, es algo que va pasando todos los días y que 200 años para la historia no es nada, es un fogonazo. Y todos los actores que en esa época operan aún también, ejerciendo sus presiones, y todos por intereses. Por eso hay que evitar también los intereses corporativos. En este momento yo no estoy sectorizado en el frente. ¿Por qué? Porque quería ser frente amplista. Quiero apoyar a todos los sectores, porque todos juntos podemos sacar adelante este proyecto que es fundamental. Entonces, vamos a seguir hablando de hechos históricos y vamos a seguir hablando de las políticas que hicieron de este país un país que fue entrando en una crisis prácticamente irreversible hasta que el Frente la vino a sacar fundamentalmente en el año 2005 con la presidencia de Tabaré Vázquez. ¿Por qué digo esto? Digo porque acá hubo una política de fondo que era acomodar a los amigos. Nosotros tenemos que evitarlo en el frente, por supuesto, que todos los grupos políticos se hacen con seres humanos, con sus virtudes y con sus defectos, pero fundamentalmente fue así. Entonces a mí, por más cositas lindas que pueda hacer o simpáticas que pueda hacer, por ejemplo, en lo local, Enciso, entre los que se encuentra, por ejemplo, darle categoría de ciudadano histórico, de ciudadano ilustre a gente de la izquierda, es muy perceptivo, muy vivo. Entonces, eso es algo muy práctico para él en su práctica política. Es decir, ¿por qué? Porque va acomodando el cuerpo de acuerdo a lo que va viendo en la gente, qué es lo que cae bien, qué es lo que cae mal. Y bueno, ahí hay cositas que se han hecho bien, ¿cómo no?
el cambio de flota. ¿Cuántas veces nosotros nos propusimos cambiar la flota? Los 2 camiones recolectores, yo soy capaz de reconocer eso, ¿cómo no? El problema es que la recolección sigue siendo con los mismos problemas, con camiones nuevos, pero con los mismos problemas de siempre, que no se sabe el horario, que la gente no lo tiene muy claro, si están pasando de noche. Bueno, entonces además nunca fue una ciudad muy sucia, Florida, de ninguna manera, no para defender mi gestión, no me interesa. Por ejemplo, cuando fui a la Junta yo no estaba para defender lo que yo podía haber realizado allí. Lo mismo que con lo del vertedero, había cosas que fueron posponiendo las acciones por el vertedero, pero también hay que reconocer que había muchos fantasmas ofreciendo los servicios para tratar los residuos domiciliarios, los lugares de depósito final, de disposición final. Había mucha cosa que tenía que tenerse muchísimo cuidado, porque podían convencerlo a uno. Es muy difícil que a mí me convenzan con plata en la mano o con algún incentivo, como se le dicen a las coimas, ¿verdad? Es difícilmente, porque como yo hablaba acá con amigos de la 94, la otra radio, la radio del pueblo, hablaba de que si cualquiera de los que empezó a militar en el año 71 en el frente hubiera pensado que 35 años después podía tocarlo en un carguito, que se saquen de la cabeza que nosotros lo hicimos por interés, porque más allá es decir, en general la gente hay que respetarla, porque esa gente es muy respetable, porque no lo hizo por una personal, digamos un arreglo personal o una mejoría de su situación económica. Próximamente vamos a hablar también de las actitudes corporativas, y cuando hablo de actitudes corporativas no hablo solo de mi profesión, hablo de muchas otras corporaciones que podrían ser los rurales, podrían ser muchos que solo ven los intereses propios y no ven los ajenos. Así que hasta la próxima, nos veremos de nuevo. Para mí sigue siendo muy estimulante ser creíble.